Bienvenidos a Aula 47. Bienvenidos a nuestro 10º episodio. El podcast Aula 47 ha conseguido publicar 10 capítulos y estamos súper orgullosos. En este capítulo de hoy, en la sección de actualidad, hablaremos sobre el braille, el método de comunicación que tienen las personas con ceguera o gran deficiencia visual. Después, entrevistamos a Susana García, que es la encargada de la Casa Museo de Cervantes que se encuentra en Esquivias, donde nos contará todos sus secretos. A continuación, en Conciencia Ambiental, veremos la importancia del reciclaje y hablaremos de las 3 R's. Después, os presentaremos una receta exquisita para elaborar estos días, una ensalada de frutos rojos con setas y cuscús. A continuación, en Déjate de Historias, profundizaremos en la de una de las damas más importantes de la península ibérica. Hablamos de la Dama de Elche. El que me dices os va a sorprender. ¿Para qué se utilizaba antes el pis? Sí, habéis oído bien. El pis que ahora directamente tiramos por el retrete. Nos lo va a contar Miriam. Y por último, estará nuestro quiz semanal. Responderemos a la pregunta de la semana pasada sobre cuántas zonas horarias tiene Rusia y lanzaremos una nueva para la siguiente. ¿Estáis preparados? Adelante, Aula 47. María y Saúl nos hablarán en nuestra sección de actualidad sobre el sistema Braille o lenguaje para ciegos, que es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para poder escribir y leer textos, libros, documentos, etc. Más información nos la dan ellos. Adelante, chicos. Actualidad. Seguramente alguna vez hayáis oído hablar sobre el braille y algunos de vosotros no sepa qué es, pues no os preocupéis, que ya estamos aquí nosotros para contaros al detalle todo lo que sabemos sobre el braille. El sistema braille es conocido con el nombre de lenguaje para ciegos. Igual así os suena más para qué sirve este método de comunicación. Pues bien, como decíamos, el braille es un sistema de lectura y de escritura táctil que les permite a las personas invidentes leer y escribir. Y ahora que ya sabemos para qué sirve el braille, vamos a hablar un poquito sobre su origen, que estamos seguros de que os pica aunque sea meramente la curiosidad. Pues bien, su inventor fue Louis Braille, de ahí su nombre, estaba claro. Pues Louis fue un francés que nació en 1809. Se quedó ciego desafortunadamente debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Y cuando tenía unos 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Louis, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil, que fue inventado por un militar para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin necesidad de delatar la posición durante las noches. Y gracias a esto, Louis descubrió, al cabo de un tiempo, claramente, que el sistema era válido, y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Y al cabo de unos años, este sistema lo simplificó, dejándolo en el universalmente conocido y adoptado por la mayoría, que es el de los 6 puntos. Por si no lo sabíais, tenemos que tener claro que el braille no es un idioma, es un alfabeto. Con él pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los números, los símbolos matemáticos, la música, etc. Además, suele consistir en celdas de 6 puntos de relieve, como ya hemos mencionado anteriormente, organizados como una matriz de 3 filas por 2 columnas, que convencionalmente se enumeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. A partir de las 6 posiciones de dichos puntos se pueden realizar 64 combinaciones distintas. Y además, como podíamos suponer, el braille se adapta estructural y fisiológicamente a las características del sentido del tacto. Esto tiene sentido porque los ciegos, al no poder ver, van a desarrollar el resto de los sentidos. Entonces, este tipo de lectura y escritura se va a adaptar perfectamente a las terminaciones nerviosas de las yemas de sus dedos. Y así, los signos son transmitidos al cerebro como una totalidad y pueden realizar la lectura y escritura sin ningún tipo de problema. La lectura mediante el tacto se realiza letra a letra,
no a través del reconocimiento de las palabras completas, como sucede en tinta. Por ello, se trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran concentración, difícil de alcanzar a edades tempranas. Si alguna vez te ha picado la curiosidad y te has fijado en cómo leen los invidentes, te habrás dado cuenta de que son los dedos índices los que lo leen, deslizándose de izquierda a derecha. En cuanto a la escritura, se puede realizar tanto a mano como a máquina. Para escribir a mano se precisa de una pauta o de una regleta, un punzón y un papel. Por otro lado, la escritura a máquina se realiza con una máquina de 6 teclas, una para cada uno de los puntos del cajetín generador del braille. Y ahora que ya sabemos mogollón sobre el braille, os podréis preguntar, ¿por qué es tan importante? Pues bien, en primer lugar, gracias a su invención se produjo un salto adelante. Y este salto es la incorporación de la población no vidente a la vida organizada, como era de esperar, ya que les permitió este sistema de comunicación leer y escribir sin la necesidad de la presencia de un intermediario que les ayudasen a realizar estas dos acciones que nosotros llevamos al orden del día en nuestra vida cotidiana. Además, también constituye un sistema de numeración binario que surgió mucho antes que el código binario que nosotros conocemos, y esto permitió el surgimiento de la informática. Y también, por si no lo sabías, el 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille como forma de celebrar su aparición. Además, este es un día que se utiliza para combatir la discriminación hacia los no videntes y para fomentar la igualdad en nuestra sociedad. Y ahora que ya eres un experto en braille, ¿no crees que aquellos que lo utilizan son verdaderos genios? Entrevista. Entrevistamos esta semana a Susana García, la encargada de la Casa Museo Miguel de Cervantes, que se encuentra en Esquivias. Esta localidad ha conservado a lo largo del tiempo esta ilustre mansión en la que se mantienen intactas todas las características de las casonas de los labradores del siglo XVI, labradores acomodados. Es una típica casa de 2 plantas con un patio empedrado, se accede por un portalón y conserva perfectamente la estructura de los techos, las vigas, así como las puertas, los herrajes y las rejas de las ventanas. En 1971 fue declarado Museo Histórico Artístico y posteriormente, en 1990, la Fundación Ramón Areces concedió al Ayuntamiento de Esquivias el importe económico necesario para adquirir el inmueble. Para conocer más detalles, os dejo con Susana y sus entrevistadoras. Lo primero que te queríamos preguntar es cuál es el origen de esta casa museo y desde cuándo lleva abierta al público y eso. Bueno, el origen, esta casa es ancestral, lleva esta data casi hasta del siglo XI, pero bueno, la tradición desde el siglo XVIII dicen que esta es la casa donde vivió Miguel de Cervantes. Hemos seguido con esa tradición y en 1971 se declara Monumento Nacional Histórico. Y bueno, pues ya en 1994 se restaura ya, bueno, desde el 90, empieza el 91 las restauraciones hasta el 94 y en el 94 está abierta al público, bueno, y la abierta como hoy habéis estado vosotros, sí. La habéis visto. ¿Y cuáles serían las estancias que podemos visitar en este museo? Bueno, pues lo primero que este museo es una casa de labradores acomodados de la época, una casa de labor, y las estancias que vais a visitar, pues sus cuevas, sus bodegas, esos buenos vinos que a Cervantes le gustaron mucho y que menciona en novelas ejemplares. Y luego ya pues en la casa vais a ver esas cocinas castellanas, pues salones y sobre todo pues los dormitorios, la biblioteca. Un poco se ha simulado cómo viviría Cervantes, ha recreado con muebles de anticuarios ese ambiente y bueno, pues ha restaurado la casa así y es una visita que queda muy bonita porque vamos contando la historia de Cervantes, de cómo viene a Esquivias y vais viendo también pues un poco la decoración de la época en el siglo XVI. ¿Y suelen venir gente extranjera y cuántas visitas tienes más o menos al año? Sí, bueno, ten en cuenta que el Quijote es mundialmente conocido.
Los extranjeros que vienen aquí, digamos que son lectores del Quijote o cervantistas, pero vienen muchos extranjeros. Las visitas que tenemos, pues te voy a decir que teníamos antes de la pandemia, porque claro, con esto que estamos pasando se ha reducido, los colegios no vienen, ya estamos empezando a tener movimiento, pero esperemos que esto siga así, pero estamos en torno a 8 o 10.000 visitantes al año. ¿Hay otro tipo de actividades que se puedan realizar aquí o es solo museo? No, aquí en el museo, pues mira, hacemos muchas presentaciones de libros que vienen cervantistas a presentar, pues sus libros, conferencias cervantinas, hacemos muchos también, catas de vino también. Luego, tenemos 2 jornadas. Acabamos de terminar las jornadas cervantinas aquí en Esquivias. Pues celebrando o conmemorando la boda de Cervantes y Catalina, y tenemos bastantes eventos. Hemos tenido teatros en las cuevas, que la vais a visitar, conciertos también este año en las cuevas. Bueno, pues vamos teniendo muchas cosas, actividades culturales, y luego en abril tenemos otra semana cultural, que es, pues ya sabéis todos, la del libro, que se celebra lo que es la muerte de Cervantes el día 23, y nosotros tenemos un acto aquí muy bonito en Esquivias, que es la lectura universal del Quijote. Estamos muy cerca de Madrid, tenemos bastante buena relación con las embajadas. Hacemos un acto que invitamos a los embajadores, ellos leen, vienen aquí a Esquivias y leen el Quijote en su lengua de origen durante 3 minutos. Y luego pues también celebramos, como seguro que vosotros leeréis en vuestro instituto, pues desde aquí organizamos la lectura continuada del Quijote también, que vienen todos los colegios, asociaciones, y luego pues todos los vecinos de Esquivias. Y bueno, teatros cervantinos, tenemos eso. Siempre hay mucha actividad cultural aquí alrededor de la Casa Cervantes. ¿Y cómo llegó a ser esta casa propiedad del ayuntamiento? Bueno, esta casa, como estaba declarada Monumento Nacional Histórico desde el 71, digamos que los últimos dueños, pues venderla, tampoco, esos compradores. Al final, esta casa se hace con ella, la Fundación Ramón Areces, el Corte Inglés, junto a la Comunidad de Castilla-La Mancha, son los que compran la casa a los antiguos dueños. Ellos se encargan del importe económico por adquirir la casa, también de restaurarla, y luego ya ellos se la ceden al Ayuntamiento de Esquivias, y ahora es un museo municipal. ¿Y quedan muchas casas así también conservadas como de hidalgos aquí en Esquivias, en el pueblo? Sí, mira, durante la visita os vamos a contar que aquí, según un censo que hizo Felipe II, había 37 familias nobles de hidalgos, y en Esquivias, había en aquella época 37 casas con sus escudos, sus blasones, y bueno, pues hoy no las tenemos. Una vez que ya pueden heredar todos los hermanos, que aquí en esta zona desaparece el mayorazgo en el siglo XVIII, pues estas casas se pierden, se parten, pero sí sabemos por los censos de la época dónde estaban ubicadas estas 37 casas. Conservamos 3, enteras como esta, 3. Esta sería la segunda casa del mayorazgo, conservamos la primera, y la casa de los Ábalos, que eran una familia importante de hidalgos aquí en Esquivias. ¿Y se pueden visitar o son propiedad privada? No, son propiedad privada, aunque son bien de interés cultural, pero vive gente y son particulares y privadas. Pero bueno, cuando hacemos las rutas por el pueblo, con todos los visitantes, pues explicamos dónde los llevamos, los ubicamos dónde están, y les contamos a quién pertenecían estas casas por los escudos y tal. Y también nos ha contado una compañera tuya que tú has vivido aquí durante muchos años, entonces si nos podías contar alguna anécdota o algo que recuerdes. Madre mía, cómo se chivan, yo no lo cuento nunca. Bueno, sí, la compró mi abuelo, mi madre vino de soltera aquí a vivir, y cuando se casó, pues mi abuelo vivía en la parte baja del museo y nosotros en la parte alta. Anécdotas, ¿qué te puedo contar? Bueno, decirte que ha sido una casa muy divertida de pequeña. Bueno, que yo me fui de aquí con 25 años. Y pues de jugar con todos los chicos de los vecinos del pueblo, pues casa divertida, había muchas cámaras, muchos patios, y bueno, pues muy divertida. Bueno, pues anécdotas, que venía mucha gente a verla, y porque como estaba declarada Monumento Nacional Histórico, tenía la obligación de enseñarla 1 o 2 veces a la semana. Entonces, bueno, pues venían, y siempre he estado entre los turistas por aquí,
que, bueno, pues lo mismo te decían que si este clavo es de la época de Cervantes, decíamos que sí, se llevaban el clavo y todo. Bueno, y ha sido un poco divertido. Luego ha venido mucha gente famosa, venían gente famosa y que, bueno, nos hemos hecho fotos con ellos y, bueno, sí, ha sido muy ¿Y en las divertido. cuevas pasaba algo, alguna anécdota? es que nos han ¿Pasó contado algo? Vamos a ver qué pillina, que yo no lo cuento. Bueno, siempre decían que en las cuevas había un duende que se llamaba Martinito, y bueno, parece ser que desaparecían cosas de comida en la despensa. Y entonces, pues Cervantes le dijo a Catalina, nos vamos a ir de aquí porque aquí desaparecen muchas cosas. Y entonces organizaron ya, bueno, pues lo que serían las mudanzas para irse a otra casa, sería de aquí de Esquivias. Y ya cuando vieron que se montaron en los carros todos para salir y también se montó Martinito, dijo Cervantes, Martinito aquí, Martinito allí, quedémonos todos aquí. Tal. Bueno, pues era un duende, pero bueno, es una historia. Yo creo que esto de Martinito era para que los niños y esto no bajasen a las cuevas. Pero bueno, las leyendas. Gracias. En nuestra sección de conciencia ambiental, Lucía y Elena nos cuentan por qué es importante el reciclaje. No solo para el planeta, ya que promueve la conservación de los recursos como el agua, el suelo, minerales, evita la contaminación, etc., sino también para nosotros como personas y nuestras futuras generaciones. Medio ambiente. Basura en nuestros océanos, ríos llenos de residuos, ciudades cuyo aire está muy contaminado. ¿A qué esperamos para reciclar? Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas de las que todos hemos oído hablar. En ella puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños de la casa. Todas las ciudades de nuestro país ponen a nuestra disposición contenedores donde podemos introducir cada residuo, ya sea orgánico, papel, plástico o vidrio. También existen puntos limpios donde llevar objetos como electrodomésticos, maderas, ropa. También puedes colocar papeleras en tu casa para facilitar el correcto reciclaje de los productos consumidos y ayudar así a que toda la familia desarrolle una correcta educación. El impacto del reciclaje es muy profundo. Aquí te mostramos algunas de las razones por las que sería bueno practicarlo todos los días. Una de las principales razones es que ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. Si reducimos residuos, el trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas conlleva una disminución importante del uso de la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos. Por tanto, generamos menor CO2 y reducimos el efecto invernadero. Es decir, que reciclar en casa supone ayudar al planeta y contribuir a luchar contra el cambio climático. Menor contaminación del aire es un punto importante si prestamos atención a la relación que hay entre la calidad del aire y la salud. Según indica la Organización Mundial de la Salud, nuestra salud cardiovascular y respiratoria será mejor cuanto más bajo sea el nivel de este tipo de contaminación. Algo a tener en cuenta es que, si pensamos en el tipo de aire que están respirando nuestros niños y niñas cuando juegan en los parques o en las calles de las grandes ciudades, estaríamos más concienciados. Otro punto a favor del reciclaje es el menor uso de materias primas. Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico, ya no hay necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias para fabricar productos. De este modo ahorraremos una cantidad muy importante de recursos naturales y conservaremos nuestros bosques, que al final son los pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para descontaminar el ambiente. A través del reciclaje se crean nuevos productos. Aunque nunca hayas parado a pensarlo, hay objetos cotidianos que nacen a partir del reciclaje. Por ejemplo, muchísimas cajas de zapatos tienen su origen en los Tetra Briks. Una llanta de neumático se puede fabricar con las mismas latas de refresco que guardas en tu frigorífico. Y ese forro polar que tanto te abriga tiene su origen en las botellas de plástico PET. Ten en cuenta que estos productos necesitan menos agua y energía y generan mucha menos contaminación durante su proceso de elaboración. Hay muchas empresas que han puesto en marcha el ecodiseño. ¿Qué es? Pues es el objetivo de diseñar pero respetando el medio ambiente. Incluso reutilizan objetos tan diversos como señales de tráfico o los neumáticos, a los que le dan un uso totalmente distinto. Por último, reciclar ayuda a que se creen puestos de trabajo.
Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas trabajadoras que recojan los distintos materiales y los clasifiquen. En España disponemos de Ecovidrio y Ecoembes, entidades sin ánimo de lucro que puede que conozcas por sus activas campañas de sensibilización hacia el reciclaje. Ecovidrio se encarga de la gestión del vidrio y Ecoembes se ocupa de los plásticos, las latas y los bricks. Por todo esto, reciclar debe convertirse en una actividad primordial en nuestro día a día. En Como Bien Vivo Mejor vamos a preparar una ensalada de frutos rojos, setas y cuscús. Suena apetecible, ¿verdad? Pues ya veréis que es muy fácil y sencilla, y aquí tenemos a Lucía Sarmiento y Lucía Cacho, que nos van a explicar cómo llevarla a cabo. Aprovechad estos días para sorprender a vuestros familiares. Como bien, vivo mejor. Hola oyentes, bienvenidos a Come Bien y Vive Mejor. Hoy vamos a preparar una ensalada de frutos rojos, setas y cuscús. Y bueno, Lucía, ¿qué ingredientes vamos a necesitar para la receta de hoy? Pues utilizaremos 100 gramos de queso de cabra, 150 gramos de brotes de lechuga, 50 gramos de cuscús integral, 200 gramos de setas ostra, 200 gramos de frutos rojos, cebollino, aceite de oliva virgen extra, medio diente de ajo, sal y vinagre. Bueno, esta receta por ración nos proporciona 16,54 proteínas, 21,82 grasas, 8,53 grasas saturadas, 31,27 hidratos y 10,75 azúcares, en total 387,62 kilocalorías. Como veis, una receta súper saludable. Y bueno, Lucía, ¿puedes explicarnos algo más sobre algún alimento, como el cuscús? Mira, el cuscús es un plato tradicional norteafricano hecho a base de la émola de trigo, que se ha convertido también en un plato muy popular en la dieta mediterránea. Algunos de los beneficios del cuscús son que protege el sistema inmunológico, fortalece la musculatura y refuerza la salud ósea. Mezclado con las verduras dichas anteriormente en los alimentos, podemos tener un plato muy saludable y rico. ¡Oye, qué buen alimento! Y bueno, ahora os voy a explicar los pasos que debéis de seguir para realizar esta receta. El primero es hidratar el cuscús según las indicaciones del fabricante. Puede requerir aceite y sal. Luego limpiaremos las setas con un papel de cocina húmedo, y si las vemos muy sucias las lavamos bajo el grifo, pero lo más importante es no sumergirlas, porque si las sumergimos absorberían agua y esto podría dificultar el salteado. Luego cortamos las setas en tiras y las salteamos con medio diente de ajo, aceite de oliva y sal. Luego tuesta en la sartén las rodajas de queso de cabra por ambos lados y monta el plato con una base de ensalada y dispone encima el rulo de cabra y los frutos rojos. Aliña con aceite de oliva y unas gotas de vinagre y espolvorea el cebollino, todo esto acompañado con el cuscús hidratado, claro. Como hemos dicho antes, esta receta contiene cuscús, que es de trigo, entonces esta receta no es apta para celíacos. Bueno, como ves, Lucía, es una receta muy fácil de hacer. En menos de 10 minutos tienes un plato exquisito y por menos de 2 euros la ración. Sí. Bueno, oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que hagáis la receta. Os animamos a que hagáis una foto con vuestro plato y nos mencionéis en @comebienyvivemejor _. Y no os olvidéis de poner el hashtag #comebienyvivemejor. Y os invitamos a que os paséis también por nuestras redes sociales @aula47 y escuchéis todos los podcasts, que son muy interesantes. Esperemos que os haya gustado esta receta. Muchas gracias por escucharnos. ¡Adiós! En Déjate de Historias tenemos esta semana a Adrián Rosell y Noelia Galán, que nos hablarán sobre una de las mujeres más famosas de la península ibérica, la Dama de Elche. Déjate de historias. Hoy vamos a dedicar la sección a hablar de una de las piezas arqueológicas españolas más conocidas, la Dama de Elche. Esta famosa escultura, una de las más representativas del arte íbero, fue descubierta accidentalmente en las cercanías de la población alicantina de Elche, y más concretamente en la Loma de Alcudia.
Se trata de un busto escultórico femenino de 56 centímetros de altura, tallado en piedra caliza porosa de tonos ocres, que data de finales del siglo V a.C., o quizás de la primera mitad del siglo IV a.C., y que se considera obra de un escultor griego o, al menos, formado en talleres griegos. Pese a ser un busto, es probable que formase parte de una estatua mayor, de cuerpo entero, como podría deducirse del corte irregular y brusco de su plano inferior. La escultura representa a una mujer de facciones muy bellas e idealizadas, que va ataviada de una manera muy lujosa. En la cabeza lleva un tocado formado por una tiara puntiaguda, cubierta por un velo y encima una diadema. El rostro está enmarcado por 2 rodetes metálicos donde iría recogido el peinado. La espalda y los hombros se cubren con un manto, que forma pliegues en la parte de delante y deja al descubierto 3 collares y una fíbula que cierra la túnica en el escote. A todo ello hay que sumar unas características que el tiempo ha borrado, pues en origen el busto estaba totalmente policromado y presentaba los ojos rellenos de pasta vítrea, presentando un aspecto más colorido que el que hoy contemplamos. En la parte posterior, la dama de Elche tiene un orificio cuya función ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Esta cavidad de la espalda es casi esférica, de 18 centímetros de diámetro y 16 de profundidad, y posiblemente servía para introducir reliquias, cenizas u objetos sagrados como ofrendas al difunto. Esto se ha sabido por comparación con otras figuras ibéricas de carácter religioso, halladas en otros lugares, que tienen también en su espalda un hueco, y como la dama, sus hombros se muestran ligeramente curvados hacia adelante. Cerca de Elche existe un montículo que los árabes llamaron Alcudia y que en la antigüedad estaba casi rodeado por un río. Se sabe que fue un asentamiento íbero llamado Élique y que los romanos llamaron Ilicia Augusta Colonia Julia. Cuando llegaron los árabes, situaron la ciudad más abajo, en la parte llana, conservando el topónimo romano, que fue arabizado por el sonido Elche. En este montículo o Alcudia, junto a la antigua muralla ibérica, es donde se encontró la dama el día 4 de agosto de 1897. Según la leyenda local, el descubridor fue Manuel Campello, Manolico, un chico de 14 años que ayudaba en una finca agrícola a unos obreros en las tareas de desmonte de la ladera sureste de la loma de la Alcudia. Usando el pico de Antonio Macía y aprovechando un descanso de los jornaleros, empezó a excavar. En un golpe de azadón se dio cuenta de que topaba con algo duro y que no era tierra. De hecho, aún se aprecia la marca del azadón. Llamó a los demás trabajadores y entre todos empezaron a remover el terreno. Así fue como apareció el busto de la dama de Elche, desde entonces bautizada por Manolico como la Reina Mora. Uno de los misterios de la figura es a quién representa. Hay teorías que defienden que es una diosa, otras se inclinan porque se trata de una sacerdotisa o una dama de la aristocracia, que es la teoría que cuenta con más seguidores. Pero, por si fuera poco, incluso se ha manejado la teoría de que la dama de Elche no fuese una mujer, sino un hombre, un guerrero a quien se quería rendir homenaje, lo que es improbable si nos ceñimos a ciertas fuentes, como los textos de Artemidoro de Éfeso, un hombre de estado que viajó por las costas de Iberia, allá por el año 100 a.C., que describe a la mujer íbera con gran similitud a la dama. Algunas mujeres ibéricas llevaban collares de hierro y grandes armazones en la cabeza, sobre la que se ponían el velo a manera de sombrilla, que les cubría el semblante. Pero otras mujeres se colocaban un pequeño tímpanon alrededor del cuello, que cerraban fuertemente en la nuca, y la cabeza hasta las orejas y se doblaba hacia arriba, al lado y detrás. Tras su descubrimiento, el doctor Manuel Campello, dueño de la finca donde se había hallado la dama, trasladó el busto a su casa y lo instaló sobre un mueble en uno de los balcones que daba a la calle. En los siguientes días, el arqueólogo y cronista Pedro Ibarra difundió el hallazgo en la prensa local y tomó las primeras fotografías, haciendo llegar algunas de ellas al académico José Ramón Mélida, al director del Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios de la Rada, y al arqueólogo alemán Emil Hübner. Unos días más tarde, Ibarra invitó al hispanista francés Pierre Paris a contemplar la escultura y, tras interesarse por ella, convenció a su propietario de venderla al Museo del Louvre, que la compró por 4.000 francos. En los años 20 del siglo pasado se propuso el regreso de la dama a España, pero los trámites no siguieron su curso hasta mediados de los años 30, cuando el embajador español en París, Juan de Cárdenas, contactó con Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, que a su vez había propuesto al ministro de Educación francés un intercambio de obras de arte entre ambos países.
Sin embargo, estalló la Guerra Civil Española y todo se paralizó. No fue hasta 1941 cuando, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la dama regresó a España junto con otras piezas, como la Inmaculada de los Venerables de Murillo, el Tesoro de Guarrazar o la documentación del Archivo General de Simancas, y se depositó inicialmente en el Museo del Prado. A cambio, España entregó a Francia diversas obras artísticas, entre las que destacan el retrato de Antonio de Covarrubias, del Greco, un retrato de Mariana de Austria, de Velázquez, o el tapiz La Riña en la Venta Nueva, de Goya. 30 años después, en 1971, pasó a formar parte de la colección permanente del Museo Arqueológico Nacional, donde se encuentra expuesta hoy en día. A pesar de la insistencia de los ilicitanos para que les sea devuelta, hasta la fecha la dama solo ha pasado 2 cortas temporadas en su ciudad. La primera en 1965, con motivo del 7º centenario del Misterio de Elche, y la segunda y última en 2006, cuando presidió la inauguración del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, en el Palacio de Altamira. Y llegamos a nuestra sección de ¿qué me dices? ¿Y qué me dices sobre cómo utilizábamos antes el pis? Sí, habéis oído bien, el pis. Miriam nos lo va a contar con todo lujo de detalles. ¿Qué me dices? En el que me dices de esta semana os voy a contar cómo los romanos lavaban su ropa. Diréis, pues vaya tema más aburrido. Pues no, porque el ingrediente que utilizaban para hacerlo era muy inusual. Probablemente el último que utilizaríamos a día de hoy. ¿Sabéis cuál es? El pis. ¿Me habéis escuchado? Perfectamente. El pis, la orina, que podía ser humana o de animal, ya que al dejarla reposar durante varios días se descompone y produce amoníaco, un ingrediente que utilizamos a día de hoy como limpiador y desinfectante. Es que no hemos inventado nada, y ya sabemos que las ciudades romanas eran espacios cosmopolitas y unos prodigios de la ingeniería, en las que se podían encontrar todo tipo de establecimientos, comodidades y espacios, y también contaban con numerosos servicios públicos, tiendas y negocios parecidos a los de hoy en día. ¿Pero a que no sabíais que tenían lavanderías y tintorerías? Y aunque dejaban la ropa blanca e impoluta, sus técnicas para conseguirlo no nos gustan tanto a día de hoy, nos parecen asquerosas. En todas las ciudades había varios negocios cuyos dueños eran los patrones más importantes de la ciudad. Se necesitaba una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo el proceso, por lo que contaban con numerosos empleados. Y en estas lavanderías no solo se lavaba la ropa, sino que también se secaba, se planchaba y se retintaba cuando era necesario. Un completo, vaya, ya que pagas. También se utilizaban cenizas y arcillas para completar el lavado y que quedara más perfecto. Después se daban varios aclarados para quitar el mal olor y los restos de arcilla y ceniza. Y en el último de los aclarados se utilizaba lavanda para perfumar las telas. Menos mal, porque a nadie nos gustaría que nos dieran la ropa con olor a pis. Después la ropa se ponía a secar y debajo de ella se colocaba un recipiente con sulfuro, para que se blanqueara con los vapores que subían del recipiente. Estos empleados tenían permiso para secar las telas en la calle, pero no fue algo que hacían muy a menudo porque se corría el riesgo de que cualquiera se llevara la ropa tendida. Y había que tener cuidado, ya que estos negocios eran los responsables directos del cuidado de las prendas. Es decir, si la pierdes, la pagas. Y por último estaba el planchado. Uno de los empleados se llenaba la boca de agua y humedecía la ropa escupiendo el agua sobre ella, haciéndolo de forma uniforme para que estando húmeda fuera más fácil plancharla. ¿Pero qué pensabais? ¿Que las guarrerías habían terminado? Pues ya veis que no. Para planchar las telas había 2 procedimientos. Uno, introducir un paño en una prensa para quitar todas las arrugas. Y otro, sujetar la tela en un marco, tensándola con anillos que mantenían la tela estirada para que se secara completamente. Fíjate que los romanos sabían cómo sacar partido a todo lo que tenían a su alcance y conseguían tener los mismos servicios que tenemos a día de hoy. Pero, ¿vosotros llevaríais vuestra ropa a lavar sabiendo que lo harían con orina y que después escupirían sobre ella para plancharla? Parece ser que lo que hoy nos resulta tan desagradable y asqueroso en aquella época era de lo más normal. ¿Nos habremos vuelto unos delicados? Para finalizar, Paloma y María nos hablarán de cuántas zonas horarias tiene Rusia, respondiendo así a la pregunta de la semana anterior, y nos formularán una pregunta para la semana siguiente.
Aprovecho para recordar que podéis seguirnos en nuestras redes sociales @47aula, tanto en Instagram como en Twitter, y Aula47 en Facebook. Estaremos encantados de conocer vuestras opiniones sobre los podcasts y comentarios que queréis realizar. Quiz semanal. ¿Sabe usted cuántas franjas horarias tiene Rusia? Pues ahora mismo, pero no lo sé. ¿Le he pillado a usted? Pues sí me has pillado. Vaya, bueno, muchas gracias. Vale. Buenas, caballeros. ¿Sabe usted cuántas franjas horarias tiene Rusia? 22. ¿Cómo lo sabe? Lo he visto en internet. ¡Qué chico más listo! ¿Sabe usted cuántas franjas horarias tiene Rusia? 12. ¿Y eso cómo lo sabe usted? Porque he estudiado. En el Imperio ruso, los ferrocarriles utilizaban el tiempo de San Petersburgo para todos los destinos y direcciones. Oficialmente, Rusia se unió al sistema de zonas horarias después de la Revolución Bolchevique. En 1919, el país se dividió en 11 usos horarios. En 1917, Rusia cambió por primera vez a la hora de verano, una hora antes de la hora solar local, pero 4 años más tarde se abandonó la idea de contar con un horario de verano y otro de invierno. En 1930, los relojes se adelantaron de nuevo una hora. Durante 50 años en la Unión Soviética se vivió así, pero en 1981 de nuevo se cambió la hora para tener un horario de verano-invierno. En 2011 el gobierno respondió a las quejas de los rusos, a los que les resultaba difícil adaptarse al nuevo cambio de hora 2 veces al año. Debido a ello, algunas regiones terminaron quedándose con una hora o incluso 2, por delante de sus tiempos geográficos. Y es que resultó que se eligió como permanente la hora equivocada, es decir, la de verano. Finalmente, en 2014, el gobierno estableció que los relojes debían retroceder una hora. Desde hace 5 años, Rusia vive en un horario de invierno que no cambia. Y nuestra pregunta para esta semana es: ¿en qué año se fundó Netflix? Bienvenidos a Aula 47.